En este vídeo 5 continuamos con el tomo 1, la primera parte, pero ahora nos introducimos en el tercer capítulo de el Catecismo Romano de Trento, reproducido y publicado en esta ocasión por autoridad del Papa Clemente XIII y con la traducción al castellano del religioso dominico Agustín Zorita. En este capítulo 3 se trata del segundo artículo del credo y dice así: capítulo 3 del segundo artículo del credo: y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor. 1. De lo muy útil que es la confesión de este artículo. Lo muy maravillosa y muy copiosa que es la utilidad que redundó en beneficio del linaje humano por la fe y confesión de este artículo. Lo muestra aquel testimonio de San Juan: cualquiera que confesare que Jesucristo es Hijo de Dios, Dios está en él y él en Dios. 1 de Juan 4. Y lo declara también el elogio del bienaventurado que dio Cristo Señor al príncipe de los apóstoles. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Joná, porque no te reveló eso la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16. Porque este es el fundamento firmísimo de nuestra salud y redención. 2. Por donde se conocerá mejor la grandeza de este beneficio. Más, porque el fruto de esta maravillosa utilidad se conoce mucho mejor por la ruina de aquel estado felicísimo en que Dios había colocado a los primeros hombres, pondrán los párrocos particular cuidado sobre que conozcan los fieles la causa de las comunes miserias y calamidades. Porque habiéndose apartado Adán de la obediencia de Dios y quebrantado aquel mandamiento: de todo árbol que hay en el paraíso comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque en cualquier día que comieres de él morirás. Génesis 2. Cayó en aquella suma calamidad de perder la santidad y justicia con que había sido criado, y de quedar sujeto a los demás males que copiosamente declaró el Santo Concilio de Trento en su sesión quinta, en el capítulo 1 y 2. Y advertirán también a los fieles que así el pecado, como su pena, no se quedó en solo Adán, sino que de él, como de semilla y causa, se derivó justamente a toda su posteridad. 3. Ninguno, sino Cristo, pudo reparar al linaje humano. Habiendo pues caído nuestro linaje del altísimo grado de su dignidad, no podía levantarse de allí, ni ser restituido en manera ninguna a su lugar antiguo por fuerzas de hombre o de ángeles. Por tanto, solo restaba, para remedio de la ruina y de los males, que la infinita virtud del Hijo de Dios, tomando la flaqueza de nuestra carne, quitase la gravedad infinita del pecado y nos reconciliase con Dios por medio de su sangre. 4. Ninguno pudo salvarse sino por la fe de Cristo. Por esto fue profetizado muchas veces desde el principio del mundo. La fe y la confesión de esta redención es necesaria y siempre lo fue. Y Dios la manifestó desde el principio del mundo, porque en aquella condenación del linaje humano que inmediatamente se siguió a la culpa, mostró también el Señor la esperanza de la redención, por aquellas palabras
con que intimó al demonio el daño que le había de venir por el rescate de los hombres. Yo pondré, dijo Dios, enemistades entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la suya. Ésta te quebrará la cabeza, y tú andarás siempre acechando sus calcañales. Génesis 3. Y después confirmó muchas veces esta misma promesa, y dio mayores muestras de su consejo divino, mayormente a aquellos con quienes quiso usar de singular benevolencia. Y entre otros, habiendo insinuado muchas veces este misterio al patriarca Abraham, entonces se la declaró más al descubierto, cuando, obedeciendo él al mandamiento de Dios, quiso sacrificarle su único hijo Isaac. Pues le dijo: por cuanto hiciste tal acción y no perdonaste a tu único hijo por amor de mí, te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la ribera del mar, y tus hijos poseerán las puertas de tus enemigos, y serán benditas en tu linaje todas las gentes de la tierra, porque fuiste obediente a mi voz. Génesis 22. De las cuales palabras fácilmente podía colegirse que había de ser descendiente de Abraham el que trajese la salud al mundo, libertando de la cruelísima tiranía de Satanás. Y este no podía ser sino el Hijo de Dios, nacido de Abraham, según la carne. Pues después, para que se conservase la memoria de la misma promesa, estableció el Señor mismo pacto con Jacob, nieto de Abraham, porque viendo él en sueños una escalera que llegaba de la tierra al cielo, y a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella, como afirma la Escritura, oyó también al Señor, que reclinado en la escala le decía: yo soy el Señor Dios de Abraham, tu padre, y Dios de Isaac. La tierra en que duermes, darla he a ti y a tus hijos, y tu descendencia será como el polvo de la tierra. Serás dilatado por el oriente y occidente, septentrión y mediodía, y serán benditas en ti y en tu linaje todas las tribus de la tierra. Génesis 28. Ni después desistió su majestad de renovar esta memoria de su promesa y de avivar la esperanza del Salvador, así en los descendientes de Abraham como en otros muchos. Porque establecida la república y religión de los judíos, empezó a hacerse más notoria a su pueblo, pues aún las cosas mudas la dieron a entender. Y los hombres profetizaron cuáles y cuán grandes bienes nos había de traer aquel Salvador y Redentor nuestro Jesucristo. Y ciertamente los profetas, cuyo entendimiento fue ilustrado con lumbre del cielo, anunciaron al pueblo el nacimiento del Hijo de Dios, las obras maravillosas que hizo nacido hombre, su doctrina, costumbres, trato, muerte, resurrección y los demás misterios de él, enseñando todas estas cosas tan a las claras como si entonces sucedieran. De suerte que, quitada la diferencia entre el tiempo pasado y el venidero, no vemos que intervenga otra alguna entre los vaticinios de los profetas y la predicación de los apóstoles, ni entre la fe de los patriarcas antiguos y la nuestra. Mas ya parece que se debe tratar de cada una de las partes de este artículo. 5. De cuán propio de Cristo es el dulce nombre de Jesús. Jesús, que quiere decir Salvador, es nombre propio de aquel que es Dios y hombre,
y se le impuso no casualmente o por dictamen y voluntad de hombres, sino por consejo y mandato de Dios, pues el ángel anunció así a María Santísima: He aquí concebirás en tu vientre, y parirás un hijo, el cual llamarás Jesús. Lucas 1. Y después a Joseph, esposo de la Virgen, no solo mandó que llamase al niño con este nombre, sino también le declaró por qué había de ser llamado así. Pues le dijo: Joseph, hijo de David, no temas la compañía de María tu esposa, porque lo que ha nacido en sus entrañas es del Espíritu Santo, y parirá un hijo, y ponerle has por nombre Jesús, porque él hará salvo a su pueblo de sus pecados. Mateo 2. 6. Aunque muchos han tenido este nombre, a ninguno conviene como a Cristo. Cierto es que otros muchos tuvieron este nombre, según las letras divinas, porque le tuvo el hijo de Nabé, sucesor de Moisés, quien introdujo en la tierra de promisión al pueblo que Moisés sacó de la esclavitud de Egipto, lo que a éste había sido negado. Y con el mismo nombre fue llamado el hijo del sacerdote Josedec. Pero con cuánta más verdad entenderemos, que nuestro Salvador debe ser llamado con este nombre, pues Él trajo la luz, la libertad y la salud eterna, no a un solo pueblo, sino a todos los hombres de todos los siglos, y no oprimidos del hambre o esclavitud de Egipto o Babilonia, sino asentados en tinieblas y sombra de muerte, y amarrados con las cadenas durísimas del pecado y del demonio, y adquiriéndoles el derecho y la herencia del reino celestial, los reconcilió con Dios Padre. En aquellos vemos figurado a Cristo Señor nuestro, por quien fue enriquecido el linaje humano con todos los bienes que habemos dicho. Y a más de esto, todos los nombres que, según estaba profetizado, se habían de imponer por disposición divina al Hijo de Dios, se reducen a solo este nombre de Jesús. Porque, tocando los otros solo en parte la salud que había de comunicarnos, éste abrazó en sí todo el encierro, orden y economía de la salud de los hombres. 7. De lo que significa el nombre de Cristo y por cuántos títulos conviene a nuestro Salvador. Al nombre de Jesús se añadió el de Cristo, que quiere decir ungido. Es nombre de honor y de oficio, y no es propio de uno solo, sino común a muchos, porque aquellos nuestros padres antiguos llamaban Cristos a los sacerdotes y reyes, los cuales tenía mandado Dios que fuesen ungidos por la dignidad de su cargo, pues los sacerdotes son los que encomiendan el pueblo a Dios con oraciones continuas, los que ofrecen sacrificios y ruegan por el bien de la república. Y a los reyes está cometido la gobernación de los pueblos, y a ellos pertenece muy en particular mantener la autoridad de las leyes, defender la vida de los inocentes y reprimir la osadía de los malhechores. Y como cada uno de estos empleos representa en la tierra la majestad de Dios, por eso los que eran escogidos para ejercer el oficio real o sacerdotal eran ungidos con óleo. También fue costumbre ungir a los profetas, los cuales como intérpretes y embajadores de Dios
Nos descubrieron los secretos celestiales, y con saludables preceptos y anuncios de las cosas venideras, exhortaron a los pueblos a enmendar las costumbres. Pero viniendo al mundo, nuestro Salvador Jesucristo tomó sobre sí los empleos y oficios de todas tres personas, de profeta, de sacerdote y de rey. Y por estas causas fue llamado Cristo, y fue ungido para cumplirlos, no por obra de algún hombre mortal, sino por virtud del Padre Celestial, ni con ungüento terreno, sino con óleo espiritual, como que se derramó sobre su alma santísima la plenitud del Espíritu Santo, la gracia y la copia de todos los dones en abundancia, mucho mayor que lo que pudiera recibir cualquier otra naturaleza criada. Así lo mostró claramente el profeta cuando dijo, hablando al mismo Redentor, amaste la justicia y aborreciste la maldad. Por tanto te ungió Dios, tu Dios, con óleo de gozo, más que a cuantos participaron de él. Salmo 44. Lo mismo también, y mucho más abiertamente, demostró Isaías por estas palabras. El Espíritu del Señor está en mí, porque Él me ungió con su gracia y me envió a predicar a los mansos. Isaías 61. Y así fue Jesucristo, sumo profeta y maestro, que nos enseñó la voluntad de Dios, y por cuya doctrina recibió el mundo el conocimiento del Padre Celestial. Y le conviene este nombre, tanto más esclarecida y excelentemente, cuanto todos los otros que fueron ennoblecidos con el nombre de profeta, fueron discípulos y determinadamente enviados para que anunciasen a este profeta, que había de venir a salvar a todos. También fue Cristo sacerdote, no de aquel orden del que lo fueron en la ley antigua los sacerdotes de la tribu de Leví, sino del que cantó el profeta David, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Salmo 109. Argumento que cuidadosamente prosiguió el apóstol escribiendo a los hebreos, en Hebreos 5. Asimismo, reconocemos a Cristo por Rey, no solo en cuanto Dios, sino en cuanto hombre y en cuanto es participante de nuestra naturaleza. Acerca de lo cual dijo el ángel, reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Lucas 1. Y este reino de Cristo, que es espiritual y eterno, se empieza en la tierra y se perfecciona en el cielo. Y en efecto cumple en su iglesia, con providencia maravillosa, los oficios de rey, porque él mismo la gobierna. Él la defiende de los ímpetus y acechanzas de los enemigos. Él la establece leyes y Él la da no solamente santidad y justicia, sino también virtud y fuerza para perseverar. Y aunque en los límites de este reino se contienen así buenos como malos, y por lo mismo todos los hombres pertenecen de justicia a Él, con todo eso, los que experimentan señaladamente la bondad y largueza de nuestro Rey son los que hacen vida inocente y limpia, según sus mandamientos. Y no recayó en él este reino por derecho hereditario o humano, aunque descendía de reyes nobilísimos, sino que fue rey, porque Dios atesoró en aquel hombre todo el poder, grandeza y dignidad que puede caber en naturaleza humana. Dióle pues el reino de todo el mundo, y en el día del juicio se les sujetarán cumplida y cabalmente todas las cosas, como ya ha empezado a ponerse por obra.
su único Hijo. Octavo. ¿En qué manera debemos confesar a Jesucristo, Hijo único de Dios? Por estas palabras se proponen a los fieles los misterios más altos que deben creer y contemplar en Jesucristo. Conviene a saber que es Hijo de Dios y Dios verdadero, como lo es el Padre que le engendró desde la eternidad. Además de esto, le confesamos también segunda persona de la Trinidad Divina, igual en todo a las otras dos, pues nada desigual o desemejante puede haber o fingirse en las personas divinas, cuando reconocemos una sola esencia, una voluntad y un poder en todas, como es patente en muchos lugares de la Sagrada Escritura, y clarísimamente lo demuestra aquel testimonio de San Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba en Dios, y Dios era el Verbo. Juan 1. Pero cuando oímos que Jesucristo es Hijo de Dios, no habemos de pensar de su nacimiento cosa alguna terrena o mortal, sino aquel nacimiento con que el Padre, desde toda la eternidad, engendró al Hijo, el cual de ningún modo podemos percibir por la razón, ni entender perfectamente, pero debemos creerle con toda firmeza y adorarle con suma devoción del alma, y como atónitos, admirados del misterio, exclamar con el profeta: ¿quién declarará con palabras su generación? Isaías 53. Hace pues de creer que el Hijo es de la misma naturaleza, del mismo poder y sabiduría que el Padre, como lo confesamos claramente en el símbolo niceno, diciendo: y en Jesucristo, Hijo unigénito de Dios y nacido del Padre, ante todos los siglos, Dios de Dios, lumbre de lumbre, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consubstancial al Padre, por quien fueron hechas todas las cosas. 9. Declárase con un símil la generación eterna de Cristo, sus dos nacimientos y su filiación. Pero entre todos los símiles que suelen traerse para dar a entender el modo y manera de esta eterna generación, el que más de cerca se arrima a este propósito es el que se toma del modo de pensar de nuestro entendimiento, por lo cual San Juan llama Verbo al Hijo de Dios. Juan 1. Porque así como nuestro entendimiento, conociéndose de algún modo a sí mismo, forma una imagen suya, que los teólogos llaman Verbo, así Dios, según que las cosas humanas se pueden comparar con las divinas, entendiéndose a sí mismo, engendra al eterno Verbo. Aunque lo mejor es contemplar lo que propone la fe, creer sencillamente que es verdadero Dios y verdadero hombre, y confesarle engendrado verdaderamente, como Dios por el Padre ante todos los siglos, y como hombre nacido en tiempo de su madre Santa María Virgen. Mas, aunque reconocemos dos nacimientos suyos, sin embargo creemos que es un solo Hijo, por ser una la persona en la cual se juntan las dos naturalezas, divina y humana. 10. ¿Cómo se entiende que Cristo tiene hermanos? Y por lo que mira a la divina generación, ni tiene hermanos ni coherederos ningunos, porque es Hijo único del Padre, y nosotros los hombres, hechura y obra de sus divinas manos. Pero si contemplamos el nacimiento humano, no solamente llama Él a muchos con el nombre de hermanos,
sino que efectivamente los tiene en lugar de tales, para que junto con él consigan la gloria de la herencia paterna. Estos son los que han recibido por la fe a Cristo Señor nuestro, y acreditan por las obras y oficios de caridad la fe que profesan en el nombre. Y por esto le llaman el apóstol primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8. Nuestro Señor. 11. Cristo aún en cuanto hombre es nuestro Señor. Muchas son las cosas que se dicen de nuestro Salvador en las Escrituras Sagradas, de las cuales es claro que unas le convienen en cuanto Dios y otras en cuanto hombre, porque de naturaleza diversas tomó sus diversas propiedades. Y así decimos con verdad que Cristo es todopoderoso, eterno, inmenso, lo cual le viene por la naturaleza divina. Asimismo afirmamos que padeció, murió, resucitó, y esto nadie duda que conviene a la humana. Pero además de estas cosas hay otras, algunas que convienen a una y otra naturaleza, como cuando en este lugar le llamamos Señor nuestro. Pues a cualquiera de las dos naturalezas que se aplique este nombre, debemos justamente llamarle Señor nuestro. Porque así como es eterno Dios, como el Padre, así es igualmente como Él, Señor de todo. Y así como Él y el Padre no son distintos dioses, sino un Dios mismo, del mismo modo Él y el Padre no son diversos señores, sino solo uno. Pero aún en cuanto hombre, se llama rectamente Señor nuestro, por muchas razones, y primeramente por haber sido nuestro Redentor, y libertándonos de la esclavitud del pecado, de justicia tomó el poder de ser y de decirse verdaderamente nuestro Señor. Así lo enseña el apóstol. Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo ensalzó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se arrodille toda criatura en cielo, tierra e infierno, y toda lengua confiese que nuestro Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Filipenses 2. Y el mismo Señor, después de la resurrección, dijo de sí: Dado me es todo el poder en los cielos y en la tierra. Mateo 28. Dícese también nuestro Señor, por estar unidos en una persona las dos naturalezas, divina y humana, porque por esta maravillosa unión mereció que, aunque no hubiere muerto por nosotros, todavía fuese constituido Señor en general de todas las criaturas, y en particular de los fieles que le obedecen y sirven con sumo afecto de su alma. 12. Los cristianos se deben entregar enteramente a Jesucristo, pisando al demonio y al mundo. Resta pues ahora que el párroco amoneste al pueblo y le haga saber que es cosa muy justa de nosotros, los que entre todos los hombres traemos el nombre de Cristo y nos llamamos cristianos, y que no podemos ignorar cuán grandes beneficios nos ha hecho, y señaladamente el que por su gracia entendemos por la fe todos estos misterios. Es muy justo, vuelvo a decir, que nosotros mismos nos ofrezcamos no menos que como esclavos y nos consagremos para siempre a nuestro Redentor y Señor. Y a la verdad, cuando fuimos bautizados, así lo prometimos ante las puertas de la iglesia, pues declaramos que renunciábamos a Satanás y al mundo, y que del todo nos entregábamos a Jesucristo. Pues si entonces, para sentar plaza en la milicia de Cristo, nos ofrecimos a su majestad
con una profesión tan santa y tan solemne, ¿de qué castigos no seremos dignos si después de haber entrado en la Iglesia, después de haber conocido la voluntad y las leyes de Dios, después que recibimos la gracia de los santos sacramentos, vivimos según las máximas y reglas del mundo y del demonio, en la misma manera que si al ser bautizados hubiéramos prometido servir no a Cristo Redentor y Señor nuestro, sino al mundo y al diablo? Pero ¿qué alma habrá que no lo encienda en el fuego de su amor la voluntad de un Señor tan grande, tan benigno y tan inclinado hacia nosotros? Pues teniéndonos bajo de su poder y señorío, como a siervos, redimidos con su sangre, sin embargo nos abraza con tal amor, que nos llama no siervos, sino amigos y hermanos. Esta ciertamente es causa justísima, y acaso la mayor de todas, por la cual debemos reconocerle, servirle y adorarle perpetuamente, como a nuestro dueño y Señor. Fin del video 5 y del capítulo 3, que trataba del segundo artículo del credo en el Catecismo Romano de Trento. Continuando, en el sexto video, en el tomo 1 de la primera parte, el capítulo 4, que tratará del tercer artículo del credo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Nos vemos entonces y escuchamos allí.